Estados Unidos sin TikTok y mi vida es un caos. Mi tía aprovechó para robarme la herencia. Ese coche es mío, niño malagradecido. Ya no sé qué hacer con mi familia. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres. Déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. No les voy a mentir, la noticia me cayó como un balde de agua fría. Así, de la nada, ¡pum! Prohibieron TikTok en Estados Unidos. Yo sé, para muchos será una tontería, una app más, una menos, ¿qué más da? Pero para mí, se había vuelto como ese cafecito mañanero que, aunque no lo necesites para vivir, como te reconforta, ¿verdad? Era mi desconecte, mi ratito de risas con videos de gatitos, o de aprender algún truco de cocina que jamás iba a hacer. A veces hasta me echaba unos tutoriales de cosas que ni al caso, solo por el gusto de ver cómo la gente le hacía. Y ahora, nada. La pantalla en negro, la aplicación inútil. Me sentía, pues sí, como dice el título que seguro ya leyeron, completamente perdido. Un poco a la deriva, como si me hubieran quitado una pequeña brújula que me ayudaba a navegar el tedio de algunos días. Suspiré, viendo el icono ahora inerte en mi celular. Vivir solo en este departamento en Los Ángeles a veces tenía su chiste, pero otras, como ahora, se sentía un poquito más pesado. Justo estaba en ese plan, lamentándome en silencio mientras preparaba un café bien cargado, cuando sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre, tía Carmen. ¡Ay, Dios! Mi tía Carmen. La hermana de mi mamá. Un escalofrío me recorrió la espalda, y no precisamente de gusto. Su voz, siempre melosa, empalagosa casi, se escuchó al otro lado de la línea en cuanto contesté. Mateo. Mijito. ¿Cómo estás, corazón? Arrancó con ese tono que usaba cuando algo quería o cuando estaba a punto de soltar alguna indirecta bien directa. Bien, tía, ¿y usted? Respondí, intentando sonar casual, aunque ya me imaginaba por dónde iba la cosa. Pues aquí, mijo, con la noticia de esa aplicación que te gustaba tanto, qué barbaridad. Con lo entretenido que estabas. Pero bueno, hablando de cosas más importantes, y ahí empezó el verdadero motivo de su llamada. Resulta que Javier, mi primo, su consentido retoño, tenía una oportunidad de negocio increíble, según ella. Una inversión en unas criptomonedas con nombres rarísimos que prometían hacerlo rico de la noche a la mañana. Sí, cómo no. Y pues, mijito, solo le falta un empujoncito económico, una cosita de nada para arrancar, continuó mi tía. Es para que tu primo salga adelante, Mateo. Ya sabes que a él le cuesta un poquito encontrar su camino, pero esta vez sí es la buena. Sentí como se me revolvía el estómago. No era la primera vez que Javier tenía una idea millonaria que terminaba en ceros, o peor, con deudas que alguien más tenía que cubrir. Y ese alguien más solía tener mi nombre. Tía, empecé con cautela, la verdad es que ahorita ando un poco corto de efectivo, ya sabe, la situación económica no está para tirar cohetes. Una excusa, sí, pero necesitaba tiempo. Ándale, Mateo, no seas así. Es una inversión segura, me dijo Javierito. Piénsalo, ¿sí? Por tu primo. Colgué con una sensación amarga en la boca. Lo primero que hice fue marcarle a Laura, mi novia, mi cable a tierra. ¿Qué pasó?, me preguntó al instante, conociendo mi tono. Le conté. Soltó una risita que no tenía nada de gracia. Mateo, ni se te ocurra. Tu tía Carmen y Javier son dinamita pura para tu cartera. Suena a estafa a kilómetros. Por favor, investiga un poco antes de soltar un solo peso, ¿quieres? Tenía razón, como casi siempre. Me metí a internet, busqué información sobre esas famosas criptomonedas. Todo apestaba a fraude, lleno de banderas rojas y comentarios de gente que había perdido hasta la camisa. Respiré hondo y le devolví la llamada a mi tía. Tía Carmen, le dije con la voz más firme que pude.
Estuve checando lo de la inversión de Javier, y la verdad es que ese tipo de negocios son muy riesgosos en este momento. Hay mucha gente perdiendo dinero. No quisiera que Javier se metiera en problemas, ni que yo perdiera mis ahorros. Creo que sería mejor que buscara algo más seguro, algo más estable. Hubo un silencio al otro lado. Podía casi escuchar cómo rechinaban los dientes de mi tía. Bueno, mijito, dijo al fin, con un tono notablemente más frío. Si así lo ves tú. Allá tú con tu desconfianza. Solo quería que apoyaras a tu familia. Y colgó. Al rato, como era de esperarse, sonó de nuevo el teléfono. Era mi mamá, Isabel. Oye, hijo, empezó con esa voz de angustia que tan bien le conocía. Hablé con tu tía Carmen. Está un poco sentida contigo. Dice que no quisiste ayudar a Javier. Mamá, era una posible estafa, le expliqué con paciencia. Le iba a ir peor si se metía en eso. Mi madre suspiró, un suspiro largo y cansado que conocía de memoria. Bueno, tú sabrás, Mateo. Pero luego no quiero problemas en la familia. Ya sabes cómo es tu tía. Sí, mamá. Vaya que lo sabía. Y esto, apenas era el comienzo. Pasaron un par de semanas. Intenté sacudirme el mal trago de la llamada de mi tía y la subsecuente preocupación de mi madre. La vida sin TikTok seguía, y aunque extrañaba esos momentos de distracción, trataba de enfocarme en mi trabajo como diseñador gráfico freelance y en mis cosas. Ingenuamente, pensé que el asunto del negocio de Javier había quedado en el olvido. Qué equivocado estaba. Un sábado por la mañana, mientras disfrutaba de la extraña paz de mi pequeño departamento en Los Ángeles, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Al abrir, me encontré de frente con las sonrisas más falsas que el dinero puede comprar, tía Carmen y mi primo Javier, plantados en mi puerta con un par de maletas. Sorpresa, mijito, exclamó mi tía, abriendo los brazos como si fuera la visita más esperada del mundo. Decidimos venir a verte. Javier me va a acompañar a una cita con un especialista muy recomendado aquí en la ciudad, y pues, qué mejor que quedarnos contigo. Me quedé helado. ¿Un especialista? ¿Qué tienes, tía? Ay, cositas de la edad, ya sabes, respondió ella, haciéndosela interesante mientras entraba sin que yo la invitara formalmente, seguida por Javier, quien apenas murmuró un saludo y empezó a inspeccionar mi sala con la mirada, como si estuviera evaluando el botín. No tuve más remedio que hacerlos pasar. Se instalaron como si fuera su casa. Javier se apoderó del sofá más cómodo y del control remoto de la televisión casi al instante. Mi tía, por su parte, comenzó a darme instrucciones sobre dónde poner sus cosas, qué tipo de tele gustaba y un largo etcétera. La supuesta cita con el especialista era, convenientemente, en 3 días, lo que les daba la excusa perfecta para una estadía prolongada. Los días siguientes fueron una prueba a mi paciencia. Mi tía Carmen no fue a ninguna cita médica, siempre había una excusa, el doctor tuvo una emergencia, me cambiaron la cita para la próxima semana, hoy no me siento muy bien para salir. Mientras tanto, se dedicaba a pedirme favores, que la llevara de compras a tiendas caras donde solo miraba y suspiraba por lo bonito pero impagable que era todo, esperando, supongo, que yo me ofreciera a comprarle algo. Que le preparara comidas especiales porque su estómago era muy delicado, o que la llevara a pasear a lugares turísticos, con Javier pegado a nosotros como una sombra aburrida y quejumbrosa. Él, por su parte, se la pasaba pegado a la televisión o a su teléfono, esperando que yo le sirviera la comida y le resolviera cualquier necesidad. Mi departamento, mi santuario, se había convertido en un hotel de paso con servicio todo incluido, y yo era el botones, el chef y el chofer. Una tarde, mientras descansaban después de una exhaustiva jornada de no hacer nada, mi tía sacó el tema, así como quien no quiere la cosa. Estábamos en la sala, yo intentando trabajar en mi laptop y ellos viendo un programa de chismes a todo volumen. Ay, mijito, suspiró Carmen, con los ojos entrecerrados y una nostalgia fingida. Estaba pensando, qué recuerdos tan bonitos tengo de tu abuelito Anselmo, que en paz descanse. Era un hombre tan bueno, tan trabajador.
Asentí, sin dejar de teclear, aunque ya me olía por donde iba el asunto. ¿Y su cochecito? ¿Te acuerdas de su cochecito? Ese Ford Fairlane viejito pero aguantador que tiene años acumulando polvo en tu garaje. Qué lástima que se esté echando a perder ahí, solito y abandonado. Levanté la vista. El Ford Fairlane del 68. Mi abuelo lo adoraba. Lo había comprado de segunda mano cuando mi papá era joven y lo había cuidado como a un tesoro. Después de que el abuelo falleció, y tras muchas discusiones familiares que prefiero no recordar, el coche terminó bajo mi custodia. Lo tenía guardado en el pequeño garaje de mi edificio, más por valor sentimental que por otra cosa. Casi no lo usaba, pero la idea de deshacerme de él me dolía. Sí, ahí está, tía, respondí secamente. Pues fíjate que Javierito, continuó ella, como si no hubiera notado mi tono, anda necesitando un coche para moverse, para buscar un buen trabajo, ya sabes, para independizarse. Y como tú no lo usas, y ese coche solo está ahí agarrando óxido. Javier, desde el sofá, añadió con su típica desfachatez, sí, primo. Chance y me lo podrías prestar, o bueno, ya vemos, ¿no? Sentí un nudo en el estómago. La visita, las supuestas citas médicas, todo empezaba a cobrar un sentido horrible. Esa noche, Laura vino a cenar. Apenas cruzó la puerta, su expresión lo dijo todo. Pudo sentir la tensión en el ambiente. Mis parientes se comportaron salameramente con ella, pero en cuanto se fueron a descansar temprano, Laura no se anduvo con rodeos. Mateo, me dijo con seriedad, mientras recogíamos los platos. Tu tía te está viendo la cara de una forma descarada. Y ese interés repentino por el coche de tu abuelo no me gusta ni un poquito. Abre los ojos. Esto no es una visita familiar, es una invasión planeada. Ten mucho cuidado. Sus palabras resonaron en mi cabeza. Al día siguiente, mientras sacaba la basura, me encontré a don Ramón, mi vecino del tercero, un señor jubilado, algo chismoso pero de buen corazón. ¿Qué húbole, Mateo? Me saludó. Oye, con la novedad de que tienes visita. Tu tía, la señora Carmen, se la pasa preguntándome por el cochecito ese que tienes guardado en el garaje. Que si arranca bien, que si lo usas mucho, que si no te estorba. ¿Cómo que le trae ganas al carrito, no? Aguas, mijo, que luego en esas familias hay mucho ojo alegre para lo ajeno. Agradecí el comentario de don Ramón con una sonrisa forzada. Cada vez estaba más claro. Decidí, siguiendo un consejo que Laura me había dado en broma pero que ahora tomaba muy en serio, empezar a tomar notas mentales y algunas físicas en mi celular de cada petición extraña de mi tía. Cada comentario inocente sobre mis finanzas o mis posesiones, especialmente los que involucraban el coche del abuelo. Algo me decía que iba a necesitar un registro de todo esto. La sombra de mi tía Carmen se hacía cada vez más grande y empezaba a oler a problemas serios. Los días se volvieron una especie de guerra fría en mi propio departamento. Tía Carmen, al ver que sus indirectas sobre el coche no surtían el efecto deseado, decidió que era momento de una ofensiva más directa. Javier, por supuesto, actuaba como su eco y su principal beneficiario en esta campaña. Una mañana, mientras yo intentaba concentrarme en un diseño urgente para un cliente, mi tía se sentó frente a mí en la pequeña mesa del comedor, con esa sonrisa que ya empezaba a revolverme las tripas. Mijito, comenzó, juntando las manos sobre la mesa. Hemos estado platicando Javierito y yo, y la verdad, estamos muy preocupados por él. Hizo una pausa dramática, esperando mi reacción. Yo solo asentí, sin quitar la vista de la pantalla. Necesita un coche, Mateo. Para moverse, para buscar un trabajo digno, para empezar a hacer su vida. Y bueno, como te decía el otro día, el cochecito de tu abuelito está ahí sin que nadie lo pele. Tía, la interrumpí, tratando de mantener la calma, aunque por dentro sentía como la sangre me empezaba a hervir. Ese coche es un recuerdo muy importante de mi abuelo. No es tan simple como, ahí está sin que nadie lo pele. Pero, Mateo, ¿de qué te sirve un recuerdo acumulando polvo?, insistió ella, su voz adquiriendo un ligero tono de reproche. Un coche es para usarse. Y tu primo le daría un excelente uso.
Sería un gesto tan noble de tu parte, tan familiar. Lo voy a pensar, tía, le dije, más para ganar tiempo que por otra cosa. Necesitaba una estrategia. No podía simplemente decir no y esperar que se fueran. Conocía a mi tía, eso solo la haría más insistente, más manipuladora. En cuanto tuve oportunidad, me puse a investigar más a fondo sobre el Ford Fairlane del 68. Recordé que mi abuelo solía hablar con un viejo amigo suyo, don Chema, que tenía un taller mecánico y era un fanático de los coches clásicos. Con un poco de esfuerzo, conseguí su número y le llamé. Don Chema se alegró de escucharme y, cuando le mencioné el coche, su voz se llenó de entusiasmo. Ese Fairlane. Claro que me acuerdo. Tu abuelo le metió mucho cariño a ese carro. No es que valga una millonada, Mateo, pero para un conocedor, bien arregladito, tiene su valor. Y más que nada, tiene historia. Me dio algunos consejos sobre cómo mantenerlo y me confirmó que, aunque viejo, era una máquina noble. Mientras tanto, tía Carmen no perdía el tiempo. Intensificó la presión sobre mi madre por teléfono. Las llamadas eran diarias. Escuchaba a mi madre al otro lado de la línea, su voz cada vez más angustiada. Isabel, es que Mateo no entiende, se está portando muy egoísta. Javier está muy deprimido por no tener cómo moverse, se le están yendo las oportunidades. ¿Qué clase de familia somos si no nos apoyamos? Y claro, después de cada una de esas llamadas, mi madre me marcaba a mí. Hijo, por favor, considera lo del coche. Tu tía está muy insistente, dice que Javier de verdad lo necesita. No quiero más pleitos en la familia, ya me conoces. Sentía su angustia, su deseo de paz a cualquier costo, y me dolía, pero esta vez, algo dentro de mí se negaba a ceder tan fácilmente. Javier, envalentonado por el apoyo incondicional de su madre, se volvió más descarado. Una tarde, mientras yo estaba en una videollamada con un cliente, lo escuché hurgando en el pequeño mueble donde guardaba algunas llaves. Cuando terminé la llamada, lo encontré con las llaves del Fairlane en la mano. Primo, me dijo con una sonrisita cínica, ¿me las prestas? Voy a dar una vuelta, para ir calando el cochecito, a ver qué tal jala. Sentí un chispazo de furia. Javier, le dije, con la voz más fría y firme que pude modular, esas llaves no se tocan. El coche no se mueve de ese garaje sin mi permiso expreso. Y no te lo he dado. Su sonrisa se borró. ¿Y por qué no? Ni que lo usaras tanto. Mi mamá dice que prácticamente ya es mío. Pues tu mamá dice muchas cosas, respondí, acercándome y extendiendo la mano. Dame las llaves. Hubo un momento de tensión. Javier dudó, pero finalmente, de mala gana, me las devolvió. Justo en ese momento, mi tía Carmen entró a la sala. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué esas caras?, preguntó, mirando de Javier a mí. Nada, tía, dije. Solo le explicaba a Javier que el coche de mi abuelo no está disponible. Pero Mateo, exclamó ella, ahora sí con enojo evidente. No seas así con tu primo. Solo quería probarlo. Eres un egoísta. Laura, que había llegado de visita unos minutos antes y había presenciado la última parte de la escena desde la puerta, decidió intervenir. Con todo respeto, señora Carmen, dijo Laura, con calma pero con firmeza, Mateo tiene derecho a decidir sobre sus cosas. Y si no quiere prestar el coche, está en su derecho. Mi tía la fulminó con la mirada. Mire, jovencita, Siseo, usted no se meta en asuntos de familia. Algunas personas solo sirven para meter cizaña y malaconsejar a la gente. Laura no se amedrentó, pero yo le hice una seña para que lo dejara así por el momento. No quería que la agarraran contra ella. Esa noche, después de que mis huéspedes se retiraron a sus aposentos improvisados, me sentí agotado pero extrañamente decidido. La intervención de Laura, aunque breve, me había dado un empujón. Tomé mi teléfono y busqué un número que no había marcado en años, el de mi tío Ernesto. Era hermano de mi padre, un hombre recto, abogado de profesión, que vivía en otra ciudad pero a quien yo siempre había respetado profundamente. Él y mi abuelo Anselmo habían sido muy unidos.
Necesitaba un consejo, una perspectiva externa, alguien que conociera a mi tía Carmen tan bien como para no dejarse engañar por sus artimañas. Marqué. La suerte estaba echada. La conversación con mi tío Ernesto fue como un bálsamo y una revelación al mismo tiempo. Le conté toda la situación, desde la llegada inesperada de mi tía y primo, hasta sus crecientes presiones por el coche de mi abuelo. Mi tío escuchó con paciencia, interrumpiendo solo para hacer alguna pregunta puntual. Cuando terminé, suspiró profundamente. «Ay, Mateo», dijo con un tono que mezclaba tristeza y resignación. «Tu tía Carmen no cambia, sobrino. Siempre ha sido así, desde joven. Un ojo para ver dónde puede sacar ventaja y poca consideración por los demás, incluso por la familia. Tu abuelo Anselmo adoraba ese Ford Fairlane, ¿sabes? Decía que era su confidente, el único que lo escuchaba sin interrumpir. Soltó una risita nostálgica. Haces bien en cuidarlo y en no ceder fácilmente. Ten mucho cuidado con Carmen, es capaz de cualquier cosa cuando se le mete una idea en la cabeza. Me prometió buscar entre unos papeles viejos de mi abuelo que él conservaba, a veces, dijo, uno encontraba sorpresas en los lugares más inesperados. Colgué sintiéndome más tranquilo, pero también más alerta. Las palabras de mi tío confirmaban mis peores sospechas. Al día siguiente, con una nueva determinación, decidí que era hora de enfrentar ese garaje y ese coche, no solo como un problema, sino como una conexión con mi pasado. Bajé al garaje del edificio. El Fairlane estaba cubierto de una fina capa de polvo, pero aún así, su silueta clásica tenía una dignidad imponente. Al abrir la puerta, un olor a gasolina vieja y a recuerdos me golpeó. Era el olor de mi niñez, de los domingos en que mi abuelo me llevaba a pasear por el malecón, contándome historias de su juventud. Comencé a limpiar el interior con cuidado. Los asientos de vinipiel, aunque agrietados por el tiempo, conservaban algo de su antiguo esplendor. Mientras revisaba la guantera, encontré una vieja libreta de mantenimiento del coche, con la caligrafía elegante y firme de mi abuelo en cada anotación. Entre sus páginas, casi pegada, descubrí una fotografía un poco amarillenta, mi abuelo y yo, mucho más joven, sonriendo junto al coche en algún día de campo. Y detrás de la foto, doblado con sumo cuidado, un pequeño papel, casi un susurro del pasado. Lo desdoblé con manos temblorosas. Estaba escrito a mano por mi abuelo, para mi Mateo, que este viejo amigo te lleve siempre por buenos caminos y te recuerde que la verdadera riqueza no se mide en billetes. Aquí dentro, y había una pequeña flecha dibujada a mano, señalando un compartimento casi invisible debajo del tablero, uno que yo jamás había notado. Te dejo algo para empezar tus propios viajes. Con todo el cariño de tu abuelo que te quiere, Anselmo. Mi corazón dio un vuelco. Con dificultad, logré abrir el pequeño compartimento secreto. Dentro, envuelta en un pañuelo de seda que reconocí como uno de los favoritos de mi abuela, había una pequeña bolsa de terciopelo azul. La abrí. Contenía un puñado de monedas de oro antiguas, no una fortuna, pero sí un pequeño tesoro familiar, de esas que se heredan de generación en generación, más por su valor sentimental e histórico que por su peso en oro. Y junto a las monedas, un pequeño diario de cuero, con las iniciales AMG grabadas en la portada, Anselmo Martínez García. Mi abuelo. Me senté en el asiento del conductor, el polvo y el tiempo suspendidos a mi alrededor, y comencé a leer. Eran sus reflexiones, sus pensamientos sobre la vida, sobre la familia, sobre sus esperanzas para mí. Y entonces, llegué a un pasaje que me heló la sangre. Con una tristeza palpable en sus palabras, mi abuelo escribía sobre mi tía Carmen, mi Carmen, siempre tan lista para sus cosas, para encontrar el camino más corto aunque no sea el más derecho. A veces me pregunto si algún día encontrará la paz interior sin tener que pasar por encima de los sentimientos de los demás. Que Dios la guíe. No era una condena furiosa, sino una observación dolorosa, lúcida, que pintaba a mi tía de cuerpo entero. Las piezas del rompecabezas encajaron con una claridad brutal. El interés de Carmen no era casual. Quizás no sabía exactamente qué había, pero conocía a su padre, sabía que podía haber algo de valor, material o sentimental, ligado a ese coche.
Justo en ese momento, mi celular vibró. Era tío Ernesto. Mateo, sobrino. No me vas a creer lo que encontré, dijo con voz emocionada. Revisando una vieja caja de tu abuelo, encontré una carta que me escribió hace muchos años, poco antes de enfermar gravemente. En ella, me habla específicamente de ti y del Fairlane. Dice textualmente, Ernestito, cuando yo falte, asegúrate de que el Fairlane y mis pequeños ahorros que guardo con tanto celo sean para Mateo. Es un buen muchacho, con un corazón noble, y no quiero que otros, con más ambición que escrúpulos, se aprovechen de su bondad. Ahí lo tienes, Mateo. La voluntad de tu abuelo, clara como el agua. Mi tío se ofreció a viajar a Los Ángeles si la situación lo ameritaba. No estás solo en esto, sobrino. Esa arpía no se va a salir con la suya. Colgué con una mezcla de rabia, tristeza y una extraña sensación de poder. Ahora tenía pruebas, tenía la verdad de mi lado. Esa noche, Laura vino a mi departamento. Le mostré el diario, las monedas, le conté lo de la carta que tenía mi tío. Sus ojos brillaron de indignación y luego de orgullo. Lo sabía, dijo. Sabía que había algo más. Mateo, esto es enorme. Pero tienes que ser inteligente. No puedes simplemente enfrentarla a gritos. Hay que planearlo. Y eso hicimos. Pasamos horas trazando una estrategia, anticipando las reacciones de mi tía, pensando en el mejor momento y la mejor forma de revelar la verdad. Decidimos que la próxima cena familiar que mi tía seguramente intentaría organizar para acorralarme sería el escenario perfecto para nuestro contraataque. Esta vez, yo no sería la presa. Sería el cazador. Tal como lo habíamos previsto con Laura, a los pocos días, mi tía Carmen, segaramente frustrada por mi continua evasiva y mi recién descubierta firmeza respecto al coche, anunció con su habitual tono de orden disfrazada de sugerencia, mijito, creo que ya es hora de que tengamos una buena cena familiar, aquí en tu casa. Para hablar las cosas como la gente decente, como la familia que somos. Invita a tu mamá, claro. Su objetivo era claro, acorralarme en mi propio territorio, con mi madre como espectadora y posible aliada involuntaria de su causa, esperando que la presión finalmente me doblegara. Acepté con una calma que pareció sorprenderla. Lo que ella no sabía era que yo también tenía mis propios planes para esa cena familiar. La noche señalada, mientras mi tía y Javier comenzaban a mostrar su impaciencia, y mi madre Isabel llegaba con el rostro visiblemente tenso, anticipando otra velada desagradable, sonó el timbre. Fui a abrir. En el umbral, con una maleta pequeña y una sonrisa serena, estaba mi tío Ernesto. Tío, exclamé con genuina alegría y un toque de actuación para el beneficio de mi otra tía. ¡Qué sorpresa! Pasa, pasa. La cara de tía Carmen al ver a su cuñado, al hermano de mi padre a quien no esperaba en absoluto, fue un verdadero poema. Pasó de la sorpresa a la confusión y luego a una mal disimulada molestia. La dinámica de poder en la habitación cambió en ese instante. Javier solo atinó a quedarse con la boca abierta. Intentamos mantener una apariencia de normalidad durante los primeros minutos, pero la tensión era palpable. Apenas habíamos probado el primer bocado de la cena que mi madre había preparado con tanto esmero, cuando tía Carmen, incapaz de contenerse más, lanzó su ofensiva. Bueno, Mateo, comenzó, dejando los cubiertos a un lado con un gesto teatral. Creo que ya le diste muchas vueltas al asunto del cochecito de tu abuelo. Javier lo necesita, es tu familia, y francamente, tu egoísmo me está empezando a preocupar seriamente. Javier, como siempre, asintió vigorosamente, añadiendo, sí, primo, no seas así. Además, ese carro es muy viejo, seguro ni sirve bien. Respiré hondo. Era el momento. Tía, comencé con una voz tranquila, pero que resonó en el silencio tenso de la habitación. Agradezco mucho tu preocupación por Javier y por el coche de mi abuelo. Hice una pausa, disfrutando internamente de su desconcierto ante mi aparente sumisión. Luego, me levanté lentamente, fui a mi habitación y regresé con el pequeño diario de cuero de mi abuelo y la bolsita de terciopelo azul. Los coloqué sobre la mesa. Resulta, tía,
que mi abuelo Anselmo me dejó algunas cosas muy personales, además del coche. Tomé el diario. Y me dejó muy claro su sentir sobre muchas cosas, y sobre algunas personas. Abrí el diario en una página marcada y leí en voz alta el pasaje donde mi abuelo describía, con dolorosa precisión, la naturaleza oportunista de mi tía. Luego, abrí la bolsita y dejé que las monedas de oro antiguas brillaran bajo la luz del comedor. También me dejó esto, un pequeño tesoro familiar, como él lo llamaba. La cara de tía Carmen se contrajo. Antes de que pudiera articular palabra, mi tío Ernesto tomó la palabra. Y eso no es todo, Carmen, dijo tío Ernesto, su voz grave y serena llenando el espacio. Sacó de su portafolio una copia de la carta que mi abuelo le había enviado. Anselmo me escribió esto poco antes de morir. En esta carta, expresa claramente su voluntad, que tanto el Fairlane como sus ahorros personales fueran para Mateo. Menciona específicamente que quería proteger a Mateo de otros con más ambición que escrúpulos. Mi tío continuó, relatando un par de anécdotas del pasado donde Carmen había intentado apropiarse de bienes familiares, historias que yo desconocía pero que pintaban un patrón escalofriante. Fue entonces cuando tía Carmen explotó. Se puso de pie de un salto, el rostro congestionado por la furia, la máscara de tía dulce y preocupada hecha añicos en el suelo. Eso es pura mentira. Calumnias, gritó, señalándome con un dedo tembloroso. Tu abuelo ya chocheaba en sus últimos años, no sabía lo que decía ni lo que hacía. Ese coche es mío por derecho, soy su hija y Javier es su nieto preferido. Tú no eres nadie para negármelo, niño malagradecido e insolente. La frase, la misma que Laura y yo habíamos anticipado, resonó con toda su crudeza. Pero antes de que yo pudiera responder, sucedió algo inesperado. Mi madre, Isabel, que había permanecido en silencio, encogida en su asiento, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, se levantó lentamente. Su rostro, usualmente dominado por el miedo y el deseo de evitar conflictos, ahora mostraba una determinación que yo jamás le había visto. Carmen, ya basta, dijo mi madre, su voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza con cada palabra. Basta de tus mentiras y de querer manipular a mi hijo. Papá siempre quiso que ese coche y todos sus recuerdos más preciados fueran para Mateo. Lo dijo muchas veces, y tú lo sabes. Se giró hacia mí. Y tú, hijo, perdóname. Perdóname por haber sido tan débil, por haber permitido que mi hermana te pisoteara tantas veces por mi cobardía de no querer problemas. Luego, encaró a Carmen de nuevo. Y siempre has sido así, Carmen, desde que éramos niñas, tratando de aprovecharte de todos, retorciendo las cosas a tu conveniencia. Y me avergüenzo de ti, hermana. Pero, ¿sabes qué? Hoy, más me avergüenzo de mí misma, por haber callado tanto tiempo, por no haberte puesto un alto. El silencio que siguió fue absoluto, denso, casi se podía cortar con un cuchillo. La intervención de mi madre, tan inesperada como poderosa, sumada al peso de las pruebas presentadas por mi tío y por mí, dejaron a Carmen sin una sola palabra, sin un solo argumento. Javier estaba pálido como un fantasma, mirando alternativamente a su madre y al suelo. Finalmente, con la poca dignidad que me quedaba, dije, tía, Javier, creo que es mejor que se vayan. Esta conversación, y su visita, han terminado. Y no, el coche no se va a ninguna parte. Pertenece aquí, conmigo, tal y como lo quería mi abuelo Anselmo. Humillados, derrotados y fulminándome con una mirada cargada de un odio que prometía rencor eterno, tía Carmen tomó a Javier del brazo y, sin decir una palabra más, se marcharon de mi casa, dando un portazo que retumbó como el punto final de una era de abuso. Cuando la puerta se cerró detrás de mi tía Carmen y Javier, un silencio extraño se apoderó del departamento. No era un silencio incómodo, sino uno cargado de alivio, de agotamiento, como la calma que sigue a una tormenta devastadora pero necesaria. Mi madre rompió a llorar, pero esta vez no eran lágrimas de angustia o miedo, sino de liberación. Me acerqué y la abracé fuerte, y ella me correspondió con una fuerza que me sorprendió. Tío Ernesto nos miraba con una sonrisa comprensiva.
Esa noche, después de que tío Ernesto nos ayudara a recoger los restos de la cena familiar que apenas habíamos probado, tuvimos una conversación larga y sanadora. Mi madre, por primera vez en mucho tiempo, habló con una franqueza desgarradora sobre los años de manipulación por parte de su hermana, sobre su propia incapacidad para poner límites, y sobre el profundo arrepentimiento que sentía por no haberme protegido más. Perdóname, hijo, repetía, y yo solo podía decirle que ya todo estaba en el pasado, que lo importante era lo que haríamos de ahora en adelante. Tío Ernesto, con su sabiduría tranquila, nos ayudó a poner las cosas en perspectiva, recordándonos que los lazos familiares genuinos se basan en el respeto y el amor, no en la obligación o la culpa. Sentí que, a pesar del drama, esa noche habíamos tejido lazos mucho más fuertes entre nosotros tres. Al día siguiente, después de despedir a tío Ernesto, quien regresaba a su ciudad con la promesa de mantenernos más en contacto, llamé a Laura. Le conté cada detalle de la confrontación, su emoción al otro lado de la línea era palpable. Lo sabía. Sabía que podías hacerlo, Mateo, exclamó. Esa tarde, vino a mi casa y celebramos nuestra pequeña gran victoria con una pizza y muchas risas. Hablamos sobre el Ford Fairlane. Le dije que había decidido restaurarlo poco a poco, con mis propias manos, aunque no supiera mucho de mecánica. Aprenderé, le dije. Será mi proyecto, mi homenaje a mi abuelo, y un recordatorio constante de que nunca más voy a permitir que nadie me diga cuánto valgo o qué debo hacer con mi vida. El coche, ese trasto viejo como lo llamaba mi tía, se había convertido en un símbolo de mi nueva libertad, de mi conexión con mis raíces y de mi propia fortaleza. En las semanas y meses que siguieron, la ausencia de mi tía Carmen y Javier en mi vida fue como quitarse un peso enorme de encima. Hubo algunos intentos patéticos de contacto por parte de mi tía, mensajes de texto llenos de victimismo y veladas amenazas sobre lo que diría la familia, los cuales ignoré olímpicamente. O le respondí con un cortés pero firme: tía, te deseo lo mejor, pero por el momento necesito mi espacio. Mi madre también aprendió a ponerle límites, con mi apoyo y el de tío Ernesto. Javier, según supe por mi madre, andaba batallando para conseguir trabajo, ahora que ya no tenía a su gallina de los huevos de oro para financiar sus ocurrencias. Empecé a dedicar tiempo a mis propios intereses. Retomé la fotografía, un viejo hobby que había abandonado. Comencé a ir al gimnasio, a leer más. Curiosamente, la prohibición de TikTok, aquello que me había hecho sentir tan perdido al principio, ahora me parecía una anécdota lejana, casi insignificante. Descubrí que mi verdadera pérdida no había sido una aplicación, sino mi propia voz, mi propia agencia ante las dinámicas tóxicas de una parte de mi familia. Al recuperarlas, la ausencia de unos cuantos videos virales se volvió irrelevante. Encontré otras formas de conectar, de distraerme, de aprender. Unos 6 meses después de aquella cena memorable, el Fairlane empezaba a mostrar signos de su antigua gloria. Había aprendido a cambiar el aceite, a pulir la carrocería, a entender el lenguaje de su motor. Cada tuerca apretada, cada pieza limpiada, era una pequeña victoria. Un sábado por la tarde, después de mucho esfuerzo, el motor rugió con una fuerza que me llenó de orgullo. Saqué el coche del garaje, el sol de California brillando sobre su pintura recién encerada. Laura estaba a mi lado, sonriendo. Mientras conducía por las calles de Los Ángeles, con el viento entrando por las ventanillas y una vieja canción de los 60 sonando en la radio que logré reparar, me sentí genuinamente feliz, en paz. Ya no estaba perdido. Había enfrentado mis demonios familiares, había encontrado mi voz, había honrado la memoria de mi abuelo y, lo más importante, me había encontrado a mí mismo. El futuro seguía siendo incierto, como para todos, pero ahora lo enfrentaba con una confianza y una serenidad que nunca antes había conocido. Y esa, amigos míos, es una sensación que ninguna aplicación, por más viral que sea, te puede dar.